Es nuevo o de visita aquí, bienvenido también. Estamos muy contentos que están. Hoy es una noche de visión y me siento muy privilegiado en poder compartir la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones con ustedes esa noche y muy agradecidos también. Agradecido mirando atrás y reflexionando en este tiempo el trayectorio de todo lo que Dios ha hecho y por dónde Él nos ha llevado, los altos y los bajos. En particular estuve en esta mañana pensando y recordando, y ahora mismo se me ocurrió que son 20 años atrás que yo me mudé por primera vez aquí al Chaco. Y cuando llegué era soltero, sin esposa, sin chicos y sin dinero. Sí, solo con esperanza, con expectativa. Em, pero estuve pensando en esos años, fueron muy formativos para mí, porque cuando yo vine me comencé a integrar aquí, bueno, no fue aquí, pero fue con esta iglesia y pasando tiempo con Ronald y en particular me acuerdo de una conversación que tuvimos en este tiempo y no sé exactamente cuál fue lo que estábamos, que si fue un texto bíblico que estábamos leyendo, pero me acuerdo cuál era el tema. Posiblemente fue este versículo, posiblemente fue 1 Corintios 2:9. Que dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Qué tremendo esta promesa. Reflexiona un poco en eso, deja que penetra en tu corazón. Mira, lo más allá que podemos imaginar, lo que Dios ha hecho y cuando miramos al futuro ni podemos imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros por el simple hecho de que le amamos. Qué tremendo es esa promesa. La otra dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica. Otra vez, un versículo, si realmente lo tomamos y meditamos sobre esto, hay una verdad tremenda que podemos desempacar, que Dios ya de antemano preparó cosas para ti y para mí, buenas obras. Y Él dijo, esos yo voy a guardarlos y solamente van a cumplir esas cosas que yo voy a preparar, solamente lo va a cumplir una persona. Y está ahí. Entonces, no me acuerdo si fueron esos versículos, pero eso fue en la dirección en la cual estábamos hablando. Y que Dios tenía algo preparado para nosotros, que era más allá de nuestra imaginación. Y la conversación fue lo siguiente, imagínense que Dios tiene obras, que tiene cosas más allá de nuestra imaginación preparados para nosotros. Y qué desastre sería, qué pena que sería que viviéramos una existencia y que nunca descubriéramos simplemente por el hecho de que nunca preguntamos, nunca buscamos lo que Dios tiene para nosotros. ¿No sería terrible esto? Que Dios ya preparó todo, que tiene algo para ti en particular y para nosotros en conjunto y que simplemente pasamos por alto porque nunca lo buscamos realmente de corazón. Y ahí es donde nos decidimos. Yo no quiero perderme de nada. No quiero perder ninguna de estas buenas cosas que Dios quiere para mí. Y yo sé que fallo a veces, yo sé que seguro pasé por alto cosas que Dios tenía para mí, pero hoy es otra oportunidad y desde aquel entonces
esto fue, sino diario mi oración de una forma muy regular. Se integró en mi oración al Señor. Dios, ¿qué tienes para mí? Yo no quiero perder de nada, porque tus pensamientos para mí son de bien. Tus planes son más allá de mi imaginación. Tú tienes buenas cosas que me esperan y yo los quiero descubrir. Yo no quiero que ningún pecado esté en mi vida que está cegándome a lo que tú quieres hacer, o que yo sea distraído, o que yo busque demasiados las cosas que están inmediatamente en mi alrededor, o las cosas que corresponden a este mundo, que van a destruir al final, cuando tú tienes cosas mucho más allá, muchos mejores y eternos para mí. Yo lo quiero todo. Entonces, cuando entramos hoy en hablando sobre la visión de la iglesia, les invito a que juntos incorporemos esto a nuestra oración al Señor. Regularmente estemos diciendo: Dios, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? Dios, muéstranos tu buena voluntad. Señor, ábrenos los ojos para ver en qué dirección que tenemos que caminar ahora para lograr estas cosas que tú has planificado para nosotros en antemano como para hacer. ¿Quién dice un amén a esto? Entonces, tenemos una misión que Cristo nos ha entregado. El Espíritu Santo nos habló hoy en el tiempo de adoración, recordándonos de que llegará el momento cuando esta época en la cual nos encontramos va a acabar. Es un tiempo limitado, aunque no sabemos cuándo es, sabemos que es limitado. Esto significa que por más pase el tiempo, menos tiempo queda, porque hay una hora fijo por el Padre en el cual Él dice, Él va a decir: mi hijo, ya es hora, levántate y ven y toma lo que es tuyo. Y Él va a venir para una iglesia que le está esperando y cuyo corazón arde por Él. Pero en este interín no es que nos sentamos simplemente y nos achanchamos en nuestro pequeño círculo y nos ponemos cómodos en lo que tenemos. Gracias a Dios que soy salvo, gracias que me salvé del infierno y voy al cielo, porque hay más. Dios pudiera habernos llevado enseguida si esto fuera su intención, pero estamos aquí por una razón. Y estamos juntos como cuerpo de Cristo para una razón, y esta razón tenemos que ir buscando, esta razón tenemos que ir descubriendo. Entonces, pero esto ya nos vino revelado por medio de Jesucristo, y antes que Él se fue nos dio una comisión. Él se fue a sus discípulos justo en esos momentos antes de volver otra vez al cielo, y Él dio esa comisión. Él dijo: vayan en todo el mundo y predican el evangelio de las buenas nuevas y hagan discípulos y bautízanlos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y enséñanlos a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto fue tanto la promesa de Jesús, su presencia que iba a permanecer por medio de su Espíritu Santo con su iglesia, como también la comisión que nos iba a dar de hacer conocer a un mundo que no conoce a Dios quién es Él y cómo ellos pueden entrar en una relación con Él. Esto es el llamado que tenemos nosotros. Entonces, para ponernos un poco dentro de nuestro contexto hoy día, yo tengo una definición de nuestra misión como Iglesia de Jesús en Camino. Para ponerlo en palabras sencillas que todos podemos entender y poner en práctica, nuestra misión es llevar a las personas que están lejos de Dios. ¿Okay? Esto es la condición original, que están lejos de Dios, a ser seguidores de Jesús, que dan sus vidas en amor a Dios y al prójimo. Al llevar a personas que están lejos de Dios a ser seguidores de Jesús, que dan sus vidas en amor a Dios y al prójimo. Aquí tenemos un cuadro del comienzo: estar lejos de Dios
y el producto final, personas completamente entregadas y comprometidas con Jesucristo, que entregan, que ponen su vida sobre el altar y dicen, Señor, donde tú quieres, cuando tú quieres, y en la forma que te parece correcto, yo voy, yo estoy dispuesto. Lo que tú me digas, desde ya la respuesta es sí. Bueno, sabemos que esto es un proceso, que esto no viene de un día a otro. Entonces, yo diría que el sueño sería así, ¿verdad? El sueño sería que una persona que ahí queda lejos de Dios, sí, completamente aislado, tenga un encuentro con Jesucristo y va pasando por el proceso de la vida y llega al final a ser como Jesús, ¿verdad? Eso es tan simple y tal como debería funcionar, pero creo que algunos de nosotros podríamos identificarnos con este cuadro, ¿no es cierto? Esto es la realidad, ¿sí? A pesar de esto, a pesar de esta realidad, es cierto que aunque muchas veces nos parece ir arriba y abajo y muchas veces personas reaccionan diferentes a lo que hubiéramos querido o imaginado, o nos suceden cosas o nos lastiman o lastimamos a otros, o la vida es complicada, ¿saben? Y muchas veces no sale como pensamos que iba a salir. Pero si seguimos simplemente cada día entregando nuestras vidas y diciendo, Jesús, no entiendo, pero voy, en esa dirección hacia ti voy. Y enfrentamos altos y bajos y sorpresas y las cosas salen diferentes y nos quedamos con preguntas pendientes. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿O estoy solo aquí? Es cierto, ¿verdad? Pero al final de cuentas, mira, al final de cuentas, ahí está. Ahí está el tipo y quizás no es como Jesús, pero es un poco más como Jesús. Y puedo mirar atrás y puedo ver, mira, a pesar de las dificultades y las pruebas y los cambios que hubo y las decepciones también, ahora que me puse en esa trayectoria de seguir a Jesús y me decidí, no importa lo que otros hacen, yo voy. Entonces yo puedo, a pesar de todo esto, yo puedo mirar atrás y yo puedo ver, mira, estoy más alto de lo que estuve antes. Entonces, si yo sigo en esa dirección, todo va a salir bien. Amén. Así es. Entonces, quiero utilizar el cuadro del durazno en cuanto a describir cuál es nuestro sueño y cómo queremos lograr esta comisión de tomar a personas que están lejos de Dios y hacerlos seguidores comprometidos de Jesucristo. ¿Cómo vamos a ayudarles a pasar el proceso de salir del desconocimiento a el compromiso y la entrega total? Es un gran salto. Es algo que nosotros no podemos producir, es algo que solamente hace el Espíritu Santo, pero su llamado para nosotros es de invitar a la gente a entrar en esta relación. Entonces tenemos que pensar un poco tenemos que tener una estrategia de cómo lo vamos a hacer. Y para mí ayuda a pensarlo en el sentido del durazno. El durazno tiene ciertas características. Es velloso o borroso por fuera, ¿sí? Esos pelitos, ¿sí? Velloso. Es suave por dentro y tiene un núcleo firme. ¿Sí? Entonces, para mí es un cuadro de cómo debería ser, cómo puede ser la iglesia. Y esto es que tenemos como iglesia, a propósito, tenemos situaciones, tenemos encuentros en que queremos que las personas que no han definido nunca su relación con Jesucristo pueden acercarse solamente por curiosidad. ¿Será que hay algo ahí? ¿Será que Dios existe? Y si es que existe, ¿será que esto afecta mi vida de alguna manera? ¿Será que mi alma es algo eterno? ¿Será que hay consecuencias más allá? ¿Cómo yo puedo estar seguro que cuando muero, que estoy preparado para enfrentarme con este Dios si es que Él existe? Esas son las cosas que personas que son lejos de Dios
cuando son tocados con una semilla por el Espíritu Santo, comienzan a preguntar y nos gusta eso. Y creemos que es de Dios. Y creemos que cuando comienzan a tener estas preguntas, nosotros queremos estar ahí. Y queremos ofrecerles algo. Queremos estar con la plataforma, con el lugar preparado como para recibir a personas que aún no tienen buena idea de qué es lo que quieren o a dónde se van. Entonces, por eso estamos desarrollando los cultos de los domingos en particular para estas personas que aún necesitan saber cómo es eso de tener una relación con Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Por qué necesito ser perdonado por mis pecados si soy una buena persona? Y preguntas como eso son la gente que viven en el área velloso del durazno, ¿sí? Están escondidos ahí entre los pelitos y les gusta en general quedar anónimo. Ya es un gran logro si se acercan a la iglesia. Entonces, si ellos son recibidos con miradas raras y cosas como eso, muchas veces ya es demasiado y nunca van a volver. Pero si nosotros practicamos y tenemos la visión impuesta, mira, nosotros amamos, no importa cómo se viste, no importa cómo llega, porque el hecho de que se acerca ya significa que Dios está haciendo algo y le damos permiso, le damos un abrazo, le damos amor de alguna forma o aceptación también, le invitamos a acercarse, pero permitimos también el espacio en que se queden medio en la oscuridad, medio en el anonimato, para que puedan ir observando y viendo si es algo por ellos. Entonces es algo a propósito que hemos hecho. Entonces, cuando una persona toma ese primer paso y dice, Jesús, yo quiero que tú seas Señor y Salvador de mi vida, entonces pasa a la parte interior del durazno, que es la parte suave. Y esta persona está definida todavía con las preguntas, ¿cuáles son las implicaciones ahora para mi vida? Ahora que yo tengo esta nueva relación, ahora que yo soy hija de Dios, ¿qué es lo que esto significa para mí? ¿Cuáles son las implicancias para mi vida? ¿Cómo eso afecta mi trabajo? ¿Cómo afecta mis relaciones en la familia y con la gente a mi alrededor? ¿Cómo manejo el tema del perdón, por ejemplo? Es un gran tema en esta época. Y esta persona que está en el área suave del durazno todavía en gran sentido es egocéntrico. Significa que muchas de sus preguntas giran alrededor de su propia vida. Y también para nosotros esto es algo bueno y agradable para una persona que está creciendo a través de este proceso. Está bien, es como un niño. Nosotros no esperamos de niños que ellos tengan una vista del mundo más allá de ellos mismos. Están muy enfocados en su realidad y sus necesidades y todo eso, y está bien cuando el Mitaí tiene 3 años, ¿no es cierto? Pero cuando cumple 35 y todavía demuestra las mismas características, uno comienza lentamente a preguntarse qué está pasando, ¿verdad? Porque de algún modo un niño cuando crece y madura tiene que llegar más allá de sí mismo y tiene que ver, también tener empatía, desarrollar esa empatía para otros también. Y es eso lo que caracteriza a las personas que están en el núcleo del durazno. Ellos tienen un fundamento firme de su fe, ¿sí? No son arrojados por todo lado por cualquier nueva enseñanza o cualquier cosa, sino que han establecido una relación. Ellos saben quién es Jesús, ellos saben quién es Dios y saben quiénes son ellos mismos. Tienen sus pies bien plantados y no dependen más de otras personas que le preparan su toddy cada mañana, por decirlo así. ¿Sí? Porque han aprendido que ellos mismos pueden ir a la fuente, pueden ir ellos y desarrollar. Entonces, ellos siguen siendo una parte tan importante de la iglesia, pero es por otra razón, en términos generales, por el cual vienen. Ya no vienen más solamente a través del lente. ¿Qué es lo que la iglesia me puede darme a mí?
yo necesito que la iglesia tenga estas y estas cosas para que me funcione y para que yo pueda crecer. Ellos ya tienen otro par de lentes por el cual ellos ven. Y esos lentes dicen cuál es mi parte, dónde yo puedo aportar, cómo yo puedo hacer que las cosas funcionen para otra persona que todavía está lejos o todavía está en el perífero. Cómo puedo hacer su vida más cómodo o mejor. Cómo puedo servir, qué puedo hacer para hacer una diferencia. Y es el núcleo de la iglesia que define la cultura de la iglesia. Y nuestra cultura, lo que queremos ver y desarrollar cada vez más es que este núcleo de personas que tienen ojos para ver las necesidades y que buscan su parte, su pedazo, su grano de arena para aportar, para que otros puedan experimentar lo que ellos han experimentado. Cuando este núcleo se establece y se madura, entonces la cultura va a ir de adentro hacia afuera. Y va a afectar a toda la iglesia. Y vamos a ver un crecimiento exponencial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, eso es el cuadro del durazno. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que las personas mueven? O sea, muchos de nosotros hemos pasado varios procesos y estamos más cerca del núcleo que fuimos antes, pero cuando pensamos como iglesia desarrollar una estrategia, ¿cómo podemos llevar a las personas que están en los costados? ¿Cómo podemos direccionarlos para que tomen pasos firmes? Y para eso existe crecer. Y eso es lo que estamos introduciendo esta noche. Es la visión que creemos que Dios nos ha dado para el tiempo en el cual nos encontramos. Que hay algo nuevo que Dios está haciendo y está concretando algo que hace rato ya estaba funcionando, pero ahora lo estamos dando vocabulario. ¿Sí? Eso es lo que creemos. Entonces, crecer consiste básicamente de 4 pasos. 4 pasos de acercamiento, de madurez que cada persona en su vida espiritual con Jesús va pasando. El primero y el que es muy fundamental, claro, que es conocer a Dios. Cada persona necesita un encuentro, necesita conocer quién es Dios. Necesita una revelación de Jesucristo para poder recibir la salvación que Él ofrece. Después, el paso número 2 es encontrar libertad. El conocer a Dios principalmente tiene que ver con la vida, con las relaciones verticales, ¿sí? Con la vida vertical, por decirlo así. El segundo, que es encontrar libertad, tiene que ver con las relaciones horizontales. Esto tiene que ver con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y cómo responder, cómo funcionamos juntos y cómo podemos desarrollar esta vida en familia. Y porque la libertad, el perdón de pecado viene a través de creer en Jesucristo. La libertad de ataduras y la formación de carácter viene a través de relaciones. Esto creemos. Entonces las relaciones son sumamente importantes para el desarrollo sano de una iglesia. Por eso creemos que la libertad se adquiere cuando estamos juntos, cuando estamos compartiendo, cuando nos reunimos en diferentes ámbitos. Entonces, esto es el paso número 2 en el proceso de crecer. El paso número 3, entonces, es descubrir tu propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi diseño? Como hablamos al comienzo, Dios te ha formado de una forma especial, sabiendo exactamente cuál sería el rol que Él quería que vos cumplas en esta tierra. Entonces tú tienes un propósito que no te viene, que no te cae en el regazo, sino que tú tienes que ir descubriendo. Entonces esto tiene que ver con la vida interior. ¿Cuál es mi diseño? ¿Cómo Dios me ha formado? ¿Cuál es mi carácter? ¿Cuáles son los dones espirituales
que al recibir a Cristo y ser llenos del Espíritu Santo que Dios me dio para la edificación de la iglesia. Entonces, tenemos la relación vertical, tenemos la relación horizontal, tenemos la vida interior y al final el paso número 4 es la vida hacia afuera. ¿Cómo puedo hacer una diferencia? ¿Cómo puedo marcar una diferencia? ¿Cómo puedo tomar lo que Dios me ha dado? El número 3 va a ser muy divertido, les digo, porque es un autodescubrimiento y también nos permite entender mejor las personas que están a nuestro alrededor, que son muy diferentes en su formación interior que somos nosotros. Entonces, esa parte sí va a ser bien interesante. Pero marcar la diferencia, paso número 4, es la aplicación práctica. Entonces, siendo que yo entiendo ahora que Dios me hizo de esta manera, me diseñó con estos talentos, deseos, sueños, dones, siendo que todo este paquete es verdad, ¿cómo yo puedo ahora entrar y comenzar a poner en práctica esto para descubrir las buenas cosas que Dios ha preparado para que yo y solamente yo haga? Porque así funciona el cuerpo. Cada uno tiene una parte integral, cada uno tiene una parte importante. Y cuando todo está funcionando, el cuerpo es sano y crece y madura. Y eso es lo que deseamos ver. Entonces, esto para explicar un poco la visión de crecer, en unos segundos sería esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito para nosotros implementar crecer? Y aquí yo tengo otra descripción de la visión. El sistema de crecer existe para asimilar a personas nuevas, para ayudarles a entender la visión de la iglesia y para darles pasos concretos para su integración en la vida de la iglesia. Eso es sumamente importante, que sí, es cierto, todos nosotros pasamos por el proceso, pero la verdad es que tú y yo sabemos que muchas veces nosotros y otras personas pueden quedarse colgados por el camino y pueden pasar años sentados, quizás participando de lejos, pero nunca entrando en esa vida abundante que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros. Y eso es una pena, porque significa que el cuerpo no está funcionando como debería funcionar. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros, y esto es cierto, no importa dónde estás en el proceso, la pregunta es: ¿cuál es el próximo paso? Dios, ¿cuál es el próximo paso para mí? ¿Qué es lo que me corresponde en este tiempo en esta época en el cual yo me encuentro? ¿Cuál es lo siguiente? ¿Qué paso puedo tomar para acercarme, para entrar en todo lo que tú tienes para mí? Entonces siempre estamos pensando en pasos y no queremos dejarlo al azar, que las personas después de 20 años de venir a la iglesia y sentarse en la silla, de repente se despiertan un día y dicen: ay, caray, yo debería tomar un paso, hacer algo, ¿sí? Tenemos propósito, tenemos dirección y tenemos un tiempo limitado, porque el cielo es real, el infierno es real y las personas van ahí. Entonces tenemos que levantarnos. Es tiempo de actuar y muchas veces cuando es nuestra experiencia, cuando nuevos también, aunque son nuevos, aunque tienen muchas cosas así inciertas en sus vidas, pero cuando ellos se entusiasman por Jesús, son contagiosos también y pueden ser un motor para atraer a muchas personas más. Entonces necesitamos la estructura como para recibir también a personas cuando vienen. Y de eso se trata crecer. Es algo que queremos que todas las personas pasan. Es un proceso de 4 pasos. Son 4 diferentes encuentros. Generalmente de 1 hora hasta 1 hora y media. Una persona solamente tiene que pasar por esos 4 pasos una vez en su vida y después ya ha entendido, porque nuestra meta no es hacer todo ahí, sino básicamente hacer entender cuál es la visión de nuestra iglesia y cuál
cuál es el sistema de pasos, cuál es el siguiente paso y simplemente dar la libertad a las personas que ellos mismos deciden sí o no, y sí, entonces, ¿cuál es para ellos el siguiente paso? No es para forzar a ninguna persona, es un sistema abierto y libre, que simplemente presenta de una forma abierta qué es lo que ellos pueden hacer si su deseo es integrarse a la familia de la IJC y comenzar a vivir la vida abundante que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? ¿Me explico en eso? Okay. Eso podría ser un meme y podríamos poner cualquier cosa ahí como esto es un cerrista esperando la copa. Pero no vamos a hablar de eso porque buscamos la unidad aquí hoy y gracias, hermano. Ahora, yo mencioné que crecer es un sistema y yo sé que para algunos de nosotros, en particular los de nosotros que salimos de estructuras, digamos, religiosas o con muchos de esos de todo es un programa, todo es un evento y todo es un comité y que tienen comité de planificación para hacer otro evento de planificación y cosas como eso. Algunos de nosotros decimos, mira, yo dejé todo eso de sistemas, yo simplemente quiero vivir la vida con Jesús y quedarme libre de todo. Y está bien, así comenzamos también cuando estábamos en la sala con una iglesia de quizás un pequeño grupo, pero la realidad es que cuando crece también el hecho de que crecemos también requiere estructura. Necesitamos estructura para poder crecer. Entonces, yo quiero que cuando piensan en sistemas, no piensan en eventos, no piensan en comités, sino piensan en un esqueleto en el sentido que lo que nosotros todos entendemos que el esqueleto no es la vida, ¿no es cierto? Que puede haber una escaleta y está totalmente sin vida, y esto existe en los sistemas religiosos de este mundo. Esto es un cuadro de cómo ellos son, tienen estructura, se reúnen, tienen todo lo que parece vida, pero no es vida, es muerto, ¿sí? Pero al mismo tiempo, aunque el esqueleto no es vida, facilita la vida. Hace posible una vida y hace posible un sano crecimiento. ¿Me explico? Entonces, no estamos implementando un sistema para servir al sistema, sino que el sistema tiene que servir a la vida de la iglesia. Y cuando deja de servir a la vida de la iglesia, lo tiramos y buscamos lo nuevo que Dios tiene para nosotros. O sea, no es para esclavizarnos a un sistema, es para poder unirnos, para usar la misma verborragia, para entender cuando decimos que somos una iglesia de servicio, que todos saben exactamente de qué estamos hablando y por qué lo decimos, entre muchas cosas más. Entonces, que el sistema de crecer sirve como un esqueleto que va a permitir un crecimiento sano del cuerpo aquí en este lugar. Entonces, ¿cómo implementamos crecer? ¿Cuál es la implementación práctica? Ya les dije, son 4 encuentros, 4 pasos y semanalmente vamos a hacerlo, y vamos a hacer algo un poco diferente ahora para el lanzamiento de crecer, porque a largo plazo lo que deseamos es que cada persona que se acerca y dice, qué fantástica familia, yo quiero ser parte. Entonces que ellos ahí mismo ya pueden entrar en crecer y pasar por el proceso. No tienen que hacer ninguna otra cosa, no hay ninguna precondición, simplemente váyate a crecer, que todos nosotros
los que somos de la familia ya sepamos dónde les podemos enviar si ellos desean incorporarse, porque ahí es donde les invitamos a tomar su primer paso, que es conocer a Dios, ¿sí? Entonces, no hay no hay requisito, prerequisito, eso es lo que buscaba. Pero para que todos entendemos la visión y la forma en la cual estamos trabajando, nuestro deseo y anhelo es que todos nosotros pasamos una vez en nuestra vida, por lo menos lo antes posible, por los pasos de crecer, porque van a ser, no es necesariamente nueva información, pero les va a ayudar a entender la visión de la iglesia, hacia dónde nos apuntamos y cuál puede ser tu parte también. Entonces, por esa razón, la primera vez y al lanzar con Crecer, queremos hacerlo de forma abierta y en una situación un poco más amplia. Por eso hemos decidido hacerlo los sábados de noche, ahora en el mes que viene, el mes de marzo, el primer sábado de marzo. Vamos a tener una noche de alabanza, una gran celebración, donde vamos a invocar el nombre de Jesús y celebrar su presencia y todo lo que Él está haciendo. Y va a ser tremendo. Y ya a partir del segundo sábado hasta el quinto sábado, porque hay 5 sábados en marzo. Entonces los próximos 4 sábados vamos a hacer los pasos de crecer con todos ustedes, todos los que vienen. Pueden ser visitas, pueden ser nuevos, pueden ser personas ya con años, con trayectoria en la iglesia. Todos queremos invitar a que pasen una vez por el proceso. Entonces, después de esto, vamos a mudarlo. Estamos pensando en mudarlo después hacerlo los domingos de mañana durante el segundo culto y que sea en una salita al lado, que sea algo adicional. Esos ya van a ser grupos más pequeños porque ojalá que la mayoría ya podrá haberlo pasado aquí en las noches que tenemos. Entonces, pero queremos seguir porque creemos que constantemente van a haber nuevas personas que van a venir, que se van a incorporar. También va a haber, claro, que no es posible para todos estar en todas las noches, y esto es lo lindo de crecer, que no requiere que tú tomas en secuencia todos los pasos. Básicamente tú puedes entrar o en el primero, es lo ideal, ¿sí? Porque hay una secuencia lógica, pero no hay problema si tú quieres entrar en el segundo o el tercero, lo puedes hacer también. Y no hay preinscripción, solamente uno puede venir a participar, ¿sí? Pero ahí sí marcamos asistencia, porque queremos hacer asistencia para saber exactamente quiénes han pasado. Y también el único requisito que tenemos es para hacer paso 4, que hayan pasado primero los primeros 3, porque tiene que haber ya con ya tomar, ya implementar la visión. Entonces, para eso se requiere tener la base de los primeros 3 primero, ¿sí? Eso es algo, creo que es lógico, ¿ok? Entonces, si por ejemplo vienen el primer sábado y después el segundo paso, tienen que faltar y no pueden estar, entonces pueden venir el tercero otra vez y simplemente el próximo mes buscar cuándo se va a hacer. Siempre vamos a tratar de mantener los domingos. Una vez que implementamos domingos, vamos a implementar que se mantienen primer domingo paso 1, segundo domingo paso 2, tercer domingo paso 3, para que no haya esa pregunta, ¿qué pasa este domingo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Siempre es claro, misma hora, mismo lugar, mismos pasos. Si te faltó uno, puedes completarlo ahí y se facilita el asunto. ¿Ah? A partir de abril, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? Entonces, simplemente para
para culminar, si tienen preguntas, guárdenlos porque vamos a dar oportunidad para preguntar. Pero esa idea de que somos el cuerpo de Cristo, eso es algo fundamental para entender la visión que Dios nos ha dado. Y quiero terminar con esos dos versículos de Efesios 4, donde dice el siguiente: en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así crecemos en todo sentido hasta parecemos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es parecernos cada vez más a Cristo, es ser más como Jesús. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través de una combinación de verdad y amor. Esto es lo que provee la iglesia para nosotros. Es una combinación. La verdad te confronta con tu situación y tu necesidad. Y el amor te recibe y te dice: tal como tú eres, el Padre te ama y te invita a su mesa. Y necesitamos los dos. Necesitamos verdad para ser confrontado con nuestra situación y nuestra necesidad, y necesitamos amor para ser recibidos y amados incondicionalmente. Y todo esto para llegar a ser cada vez más como Cristo. Eso es la meta, es ahí donde nos vamos. Y lo que me encanta de este cuadro, que Jesús no está ahí desconectado con el cuerpo, con la iglesia, sino que dice, nuestra meta es de ser como Jesús, pero dice también que Jesús está ligado al proceso. Como cabeza de la iglesia, Él también está presente en la iglesia para hacer que funcione. Entonces podemos confiar también, como Él es la cabeza de este cuerpo, que Él también se interesa por nuestro progreso y que Él tiene planes fantásticos para nosotros. Y dice el siguiente versículo: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte, al cumplir su función específica, ¿me están siguiendo? Ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces, y recién entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Cuántos desean esto para la IJC? Eso es la visión. Amén. Yo lo quiero. Entonces, cuando hablamos, esto es un cuadro de unidad. Cuando Cristo es la cabeza, cuando cada miembro del cuerpo está cumpliendo su función, esto es un cuadro de qué es la unidad. Entonces, ¿cómo logramos entrar en este nivel de unidad? No es suficiente que solamente digamos: ay, qué lindo esta visión de la iglesia. Oh, mira que ellos están desarrollando. Sino que tiene que ir más allá de esto. Si vamos a cumplir este sueño que Dios nos pinta a través del cuadro, tiene que hacerse, si se va a hacer realidad esta visión, se va a poner en marcha cuando tú y yo tomamos la visión y lo hacemos nuestro. Entonces ya no es más la visión de la iglesia, sino que es mi visión, es lo que yo he recibido de parte del Señor y ahora es mío, y yo soy una vida que representa y lleva hacia adelante esta visión. Ya no es nada que alguien tiene que convencerme, sino que yo me apropio, me adueño, gracias, de esta visión y lo hago mío, y ya es mío. Es lo que yo deseo. Yo respondo a Dios con un sí. Y ahí es donde vamos a ver explotar el asunto. Ahí es donde las cosas van a moverse exponencialmente. Entonces, yo soy biólogo de profesión. Estudié biología y una cosa que aprendimos en el estudio
con el microscopio, estuvimos observando y estudiando células. Una célula es un ser vivo, vive, pero no tiene huesos, no tiene estructura. ¿Cuán grande puede ser una célula? ¿Alguna vez vieron una célula de 200 litros? Un elefante no es una célula. Un elefante es un montón de células. O sea, una célula puede crecer hasta cierto tamaño y después su sistema de provisionamiento deja de funcionar si es demasiado grande, o explota, revienta o se muere. La única solución es dividirse y formar dos células. Hay seres vivos que son colonias de células, y cuando las colonias de células son un poco más grandes, nuevamente de repente aparecen los primeros que tienen una estructura como un caparazón en el cual se mantienen seguros. Piensen un poco en una tortuga, aunque tiene un esqueleto, pero ese caparazón le da estructura, pueden sujetarse y resguardarse. Cuando sigue creciendo, cuando el animal sigue más grande, de repente aparecen pequeñas estructuras por adentro que le dan una forma y que los permiten inclusive a caminar, como vemos en nuestro propio cuerpo, nuestros huesos. Nuestro esqueleto fue conformado o ideado o configurado fue diseñado para soportar y cargar cierta cantidad de masa. Cuando excede la masa con respecto a lo que debe ser nuestro esqueleto, de repente comienzan ¿cómo se dice? Pliegues. ¿Sí? Se forman pliegues acá, por acá, por acá, por acá, en la cara, por todos lados. O sea, no fuimos configurados para tener sobrepeso, les cuento. Yo sé que muchos de nosotros estamos luchando con eso. Yo quisiera bajar algunos kilos, pero ¿cómo cuesta? Dios mío, ¿cómo cuesta? Cuando algo crece, necesita estructura. Me acuerdo del tiempo cuando arrancamos con nuestro relacionamiento con el Señor. Nuestro encuentro con el Señor, Elvira y el mío, fue personal, individual, primeramente, luego entre dos, y después se fueron aglomerando personas y formamos algo como un casco, como la tortuga, ¿no? Algo que te protege para afuera y adentro donde te sientes bastante bien, pero esa estructura, esa misma conformación no permite que crezcas eternamente. Teníamos ciertas formas, ciertas maneras, desarrollamos ciertas maneras que nos gustaban mucho, que nos hacían mucho bien, tocaban nuestro corazón y nuestras vidas. Cuando estábamos juntos y uno oraba y el otro oraba y teníamos don de lenguas, interpretación, salíamos con los pelos levantados en los brazos, hasta en la cabeza te levantaban los pelos por sentir la presencia del Señor, ¿verdad? Era tremendo. Y Dios hizo en ese tiempo algunos milagros, pero realmente que nos conmovieron hasta hoy en día. Algún día si voy a escribir un libro voy a anotarlos toditos. Realmente fueron cosas que nos sacudieron y nos convencieron de que Dios era real y Dios podía hacer mucho más de lo que habíamos jamás pensado. Pero pasa que el grupo en el cual estuvimos creció y necesitábamos tener algunas estructuras. Y de repente apareció el primer pastor, ¿verdad? Tuvimos pastor, después tuvimos ancianos, después tuvimos diáconos y tratamos de organizarnos, pero siempre en el contexto mirando hacia atrás, así como fue al comienzo. ¡Qué gusto que daba! Y cuando nos perseguían, cuando hablaban mal de nosotros nos amábamos, estábamos juntos, lamiendo, voy a ser un poco negativo, lamiendo nuestras heridas mutuamente. No nos quieren allá afuera, pero nosotros acá adentro nos queremos mucho, ¿verdad? Y cuando maduramos y conocemos más al Señor, entendemos que el Señor quiere que mucho más personas conozcan al Señor y que no
solamente 2 o 3 por año, sino tal vez 3,000 por día, como fue el día de Pentecostés, ¿no? ¿Qué problema tuvo la primera iglesia? No tenían experiencia en organizarse, no tenían experiencia en iglesia, no tenían experiencia en pequeños grupos, nada, y se vieron lanzados al desafío de organizarse en una iglesia con 3,000 novatos en el primer día. Habrá sido un desastre, pero la gracia y el favor del Espíritu Santo estuvo sobre ellos, y a pesar de todo lo que andaba mal, funcionaba bien. Eso es cuando la presencia de Dios está. No crean que hay una iglesia donde todo funciona bien. Una iglesia es un lugar de problemas. ¿Por qué? Y porque yo estoy. Y porque vos estás. Y cada uno de nosotros traemos problemas y somos un problema en algún punto. Pero no solamente estamos enfocados hacia adentro, da gusto lamerse las heridas, ¿verdad? Tener autocompasión y tener compasión con el otro. Pero no es todo lo que podemos hacer. Tenemos que voltearnos y ser una bendición para todas las naciones. Dios le dijo a Israel: ustedes son una nación santa, son los escogidos, son un sacerdocio. Y los israelitas, yeah, es que Dios nos escogió por algo, somos tan churros. A través de nosotros Dios va a cambiar el mundo. Ustedes son las naciones. A nosotros, miren, nosotros tenemos el templo, ¿verdad? Y nosotros tal vez decimos, bueno, nuestra iglesia es la mejor porque acá se habla en lenguas. Acá la adoración es algo tremendo. Acá te lanzan una profecía así en el ojo. Justo te dicen así, Dios te habla. Uno siente la presencia del Señor. Y uno tanto se revuelca en la bendición que recibe que se olvida del vecino que está perdido. Entonces tenemos dos encargos por parte de Dios. Por un lado nos llama a salir del mundo, por otro lado nos lanza al mundo. Dice, a Israel le dijo, ustedes serán una bendición para todo el mundo. Y Israel en gran parte de su historia había olvidado eso. Y nosotros como pequeño grupo, aunque siempre esperábamos que queríamos ser una bendición para esta ciudad, para el Chaco, tal vez para la nación paraguaya, nunca entendimos bien cómo iba a hacer eso. Yo no lo entendía bien, cómo iba a suceder eso. Pero ser una bendición para otros, para ser una bendición, para ser efectivos para afuera, es importante madurar, es importante crecer. Y así como Gerard lo explicó, crecer, no estamos hablando en primer lugar de crecimiento numérico, sino estamos hablando de crecimiento en depósito de calcio en nuestro esqueleto para que aguante un poco más peso, porque vamos a aumentar un poco de peso también, ¿verdad? Vamos a aumentar un poco de peso también. Y no queremos perder nuestra movilidad, porque una de las características de todo ser vivo es que en su cuerpo ocurren cambios y que el cuerpo se mueve. Eres muerto cuando ya no te mueves y cuando ya no hay cambios en tu cuerpo. Así que tienen que comerse esta verdad, siempre habrá cambios. Como Gerald dijo, si algo ya no funciona más, tenemos que desecharlo e instalar algo nuevo que nos funcione. ¿Sí? Tal vez temporalmente yo necesito para caminar una muleta, pero es algo temporal y después cuando ya me libero de ella la tiro. Y a veces uno necesita moverse más rápido, necesita una bicicleta, un vehículo. Espiritualmente hablando, Dios va a proveer para nosotros en todos los tiempos las herramientas necesarias para poder movernos de acuerdo al tiempo en el cual vivimos, de acuerdo a las fuerzas que tenemos y de acuerdo de su gran poder y de su misericordia. Porque Jesús dijo, yo edifico mi iglesia. Entonces, volviendo un poco atrás a nuestro grupo, que arrancamos la iglesia, que lo aprecio profundamente, pasamos realmente tiempos muy especiales en la presencia del Señor. Hemos hecho grandes experiencias y crecimos mucho en el Señor. Pero muchas veces, cuando ya estábamos en este local, reuniéndonos, Dios nos dio este edificio, nos posibilitó levantarlo,
con mucho amor y mucho sacrificio. Y la forma como hicimos los cultos fueron como más o menos que sea lo que nos agradaba en el primer tiempo cuando nos encontrábamos. Y sabían que nuestras reuniones anteriormente tenían 2, a veces 3 horas. Y así también hicimos las reuniones, los cultos aquí a veces eran 2 horas y media. Y había gente que salía ya antes de terminar el culto. Bueno, eso siempre va a ocurrir hasta hoy en día. Tenemos cultos de 1 hora y media, ya salen corriendo después de 1 hora porque no aguantan, ¿verdad? No sé, o a veces tienen compromiso o algo así. Pero los cultos eran más largos, las alabanzas eran interminables, los mensajes eran interminables y eran largos los cultos. Entonces en unas de esas me encontré con mi primo de Canadá que tiene una iglesia en crecimiento también, y él me hizo una pregunta. Estuvimos en Uruguay, creo que Gerald estuvo presente también, y él nos hizo una pregunta que nos dejó así. Nos preguntó, ¿a quién está dirigido su culto? ¿Para quién lo hacen? ¿Para qué hacen culto? ¿A quién quieren alcanzar? O sea, a mí en primer lugar. O sea, ¿acaso no estás alcanzado ya? Y bueno, ¿y los otros? Bueno, todos son cristianos. O sea, en realidad el cristiano que anda con el Espíritu Santo no debería depender de los cultos del domingo, porque tiene el Espíritu Santo, Dios le puede hablar. Claro que está bueno ir al culto. No, por favor, me entiéndanme bien, no se queden en su casa ahora. Es importante venir a los cultos, pero no sería tu transfusión de sangre, porque tu transfusión de sangre es tu conexión con Jesús. ¿Sí? Entonces aquí venimos para alentarnos, para vernos, para escuchar algo nuevo y seguir con nuevo ánimo, ser bendecidos. Y entonces comenzamos a hablar de esto, de que sería necesario reunirnos de una manera, hacer un culto de una manera que otros que por primera vez vienen a la iglesia no se mueran de Langeweile, aburrimiento, porque dura 2 horas y media. Una vez una persona que vino por primera vez, uno que no conocía al Señor, me dijo, che, ustedes me hicieron parar, mis pies se acortaron 10 centímetros, me dijo. Me hundí en mis propios pies. Y estábamos parados más de 1 hora, ¿no? Y para él, pobrecito, la primera vez fue un poco exagerado. Entonces pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para alcanzar en amor, en lo nuevo, en algo interesante a una persona que viene por primera vez? Por eso hemos cambiado la estructura del culto. No tenemos una introducción, después un coro, después los anuncios, 2 canciones más del coro, una canción de todos juntos, después viene una lectura bíblica, después viene una oración y después viene otra canción y después viene finalmente la prédica y la bendición final, ¿verdad? O sea, salimos de eso y a veces arrancamos el culto sin orar, no sé si se dieron cuenta. O sea, no es muchas veces a propósito, a veces es que se da, y después la alabanza oramos. Bueno, porque la alabanza también era una oración. Pero cuando somos legalistas, no se oró en primera instancia, no se oró. ¿Qué tipo de iglesia es esta, verdad? Y así te comienzan a machacar. Entonces, cuando dijimos queremos hacer una iglesia, un culto, o sea, un servicio en realidad, queríamos decir, un servicio que sería interesante para los nuevos. Entonces enseguida algunas personas también reaccionaron de esta manera. Sí, entonces nosotros los viejos, los que ya estamos más tiempo en la iglesia, ya no nos importa, ya no somos importantes en la iglesia. Entonces nos consideran tradicionales, no nos quieren más, nos están desechando entonces. Solamente los nuevos van a hacer. Todo moderno, con cortinas negras y con luces de colores. ¿Qué es eso? Eso parece una discoteca, no es una iglesia. Y así comenzamos a discutir un poco de qué es lo que estamos haciendo en realidad. Y todo lo que estamos haciendo aquí, realmente tratamos de ser un poco más modernos, lo que nos conviene. Eso hace que el culto pueda desarrollarse con mayor ligereza. Y es un poco más interesante porque las letras inclusive salen en color, ¿no? En blanco y negro, ¿no?
Le robamos los colores al diablo. Pues normalmente en la iglesia quieren blanco y negro nomás y el diablo que se lleve todos los colores. No es así. Dios creó los colores. Y por eso nuestro interés es capacitar a cada uno de nosotros a animarnos, a ser llenos del Espíritu Santo, no solamente cuando estamos entre nosotros hablando en lengua y interpretando y profetizando y sanándonos mutuamente, ojalá, sino cuando vemos la necesidad que está allá afuera, cuando vemos al perdido que está allá afuera y cuando tengamos una puerta abierta para que los nuevos puedan incorporarse, crecer aquí adentro y llegar a incorporarse, a formar parte activa del cuerpo de Cristo. Ese es el llamamiento que Dios tiene. Por un lado, nos llama para salir del mundo. Y con un corazón renovado, Él nos envía de vuelta al mundo a buscar a otros que necesitan de Dios. Y esa es la idea de este sistema que trataremos, que vamos a implementar, no trataremos, lo haremos, que lo implementaremos y necesitaremos a muchas más personas, serán necesarias muchas más personas que se involucran en los servicios, en los cultos, porque se trata de servir para que otros puedan ser alcanzados. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Por qué no toman la libertad y la hacen? ¿Algo no está claro? La iglesia no es para ser aguantada, la iglesia es para ser disfrutada, ¿sí? O sea, no estamos queriendo hacer una iglesia para que sea todo puro fiesta. Tiene que haber un contenido, pero el disfrute viene por añadidura, ¿entienden? Pero si la iglesia es aburrida y, bueno, tenemos que irnos a la iglesia, vamos pues, ¿verdad? Entonces, no da gusto. Pero cuando la iglesia es un lugar donde vos sabes, si yo le llevo a mi vecino, él va a tener, le van a dar la oportunidad para convertirse. Va a recibir un mensaje corto, tal vez de 30 minutos, 20 minutos nomás, pero le va a pegar y por ahí se convierte. Entonces yo le voy a acompañar. ¿Sí? Las posibilidades que se abren son mayores. Y de eso estamos soñando. No sé si es tu sueño, pero habla con el Señor. Ora. A ver si el Señor enciende tu corazón también en cuanto a esta dirección. Yo creo que en realidad todos queremos que acá Filadelfia sea transformada, que sea alcanzada con el amor de Cristo. ¿Amén?